En estricto rigor, nunca he sentido que alguna institución a la que haya pertenecido voluntariamente haya abusado de su autoridad respecto a mí, quizás por mi forma de ser, pero sí las he visto abusar impunemente de otras personas, las cuales al parecer no se percataron o simplemente lo aceptaron. Al parecer, existen personas que consideran indispensable pertenecer a una institución como extensión de sí mismas, pero no es mi caso. Desde niño tuve un marcado sentido de independencia, aunque nunca fui un rebelde. Para mí, la rebeldía nace precisamente de darle poder a la institución, con lo cual la validan. Por alguna razón que desconozco, muchas personas se identifican con su institución más que con su oficio o profesión. Entonces, de pronto, se olvidan de quiénes son realmente. Por otro lado, constato también que muchas personas se refieren a otras, incluso en forma despectiva, en relación a su real o supuesta afiliación institucional o ideológica, y no como personas en cuanto tales. Así es como identifican a Pedro como el católico, a Rosa como la evangélica, a Luis como el facho o a Luisa como la paca. Alguna vez he dejado a más de alguien confundido al decirme, casi como un reconocimiento, que soy un intelectual. Mi respuesta ha sido rápida y certera. No me clasifiques. Los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. La racionalidad es un factor muy escaso en nuestra especie. Si me tratas de intelectual, me limitas ostensiblemente. Así también hay personas que se enorgullecen de autoclasificarse. Soy de izquierda, soy cristiano, soy de derecha, soy nacionalista, soy binario. El problema está en el soy. Uno puede tener un pensamiento de izquierda o una adhesión a una fe, pero no por eso es de izquierda o es católico. En este uso ontológico de la palabra, en esta identificación del símbolo, del ideal con la persona, está la clave del abuso de conciencia, del que por siglos han usado hasta el cansancio las instituciones, ya sea estatales, religiosas, políticas, comerciales o militares. Entonces surge la lealtad intrínseca, la sumisión a toda prueba, sin cuestionar la moralidad de los actos. Ya no se trata de que uno preste servicios a una institución, a la cual le debe, por cierto, una lealtad ética, sino que uno se debe poner la camiseta, honrar el uniforme, ser leal a la causa. Ya no pertenece a la institución o es un miembro de ella, sino que es la institución. Y así es como finalmente seres humanos nobles, sensibles y generosos terminan como siervos dóciles de instituciones, de sus dirigentes más bien, niegan su individualidad y terminan hasta cometiendo o aceptando aberraciones por lealtad, si es que no terminan siendo víctimas. Así fue como los bolcheviques, más leales de la Revolución de Octubre, terminaron en Siberia, si es que no en un paredón, después de haber arriesgado su vida por la revolución. Misma realidad con la Revolución Francesa.
Ahí tenemos a los evangélicos dando el diezmo al pastor, más por miedo al castigo eterno que por amor al pastor, aunque no tengan para comer y jamás se hayan arreglado los dientes. Diezmo en la forma que lo exigen los pastores, que no tiene fundamento bíblico, sino de manipulación histórica. Lo más doloroso de todo es cuando una institución, que en su definición tiene principios nobles e incluso necesarios para la sociedad, es trastocada éticamente y es utilizada por seres miserables para conseguir beneficios y prebendas y, por qué no decirlo, para corromper conciencias, para abusar de personas y para delinquir. Y ahí es donde ambiciones y falta de escrúpulos mediante surge el abuso de poder, la oportunidad de la ganancia fácil, la alianza secreta, la manipulación de conciencia, la corrupción de terceros, el desfalco financiero, la traición al ideal declarado. Por cierto, la sombra saca sus garras y ayuda a terminar el trabajo sin medir los daños a las personas y, desde luego, sin pensar en las consecuencias. Resultado: la mentira, el robo, la coima, a veces hasta el crimen. Por aquí y por allá, en todo tipo de instituciones, millones de seres humanos que brindaron sus vidas a alguna institución terminaron desilusionados, humillados y, por supuesto, lamentando en sus últimos días el haber dado todo a una institución que, con grandes discursos y promesas, simplemente los utilizó. No estoy en contra de las instituciones, per se, pero sí les tengo recelo y estoy alerta, sobre todo por su capacidad de vaciar cerebros y corromper espíritus, lo que es altamente cierto y peligroso en las instituciones estatales, religiosas, económicas, políticas y militares. Ahí tienen, por ejemplo, a los legionarios de Cristo, a los Caradima y Poblete, todos muy cristianos, a los Mobgate, a los Cabal y a los progres de las fundaciones, todos muy antilucro, a los Penta, a los La Polar, a los Confort, las farmacias, todos muy libremercadistas, a los Paco Gate, a los casos Fragatas, a los casos fraudes generales, todos muy patriotas. Y un largo, etcétera. Y hoy tenemos el caso Servicio de Impuestos Internos, Hermosilla. No olvidemos que toda institución, pequeña, grande o gigante, de 2, de 5, de 1000 o de 20 millones, es potencialmente y más allá de su misión declarada, por noble que parezca, una máquina de poder y un método organizado para manipular conciencias. La comunidad de iglesia, la junta de vecinos, el club de fútbol, el team de baile, el grupo de terapia, el grupo político, el taller de coaching, la pareja y la familia también.
ideología y realidad. Dada su tendencia a centrarse en la ideología y no en los hechos, el ideario socialista no ha logrado superar sus grandes deficiencias fundacionales. Esto porque el socialismo se basa en ideas esencialmente contradictorias, como hablar en abstracto de libertad, pero restringir la libertad real de las personas en todos los ámbitos posibles y someterla a los intereses del Estado, controlado a su vez por un partido único. Por ejemplo, afirma que el mercado de bienes y servicios debe estar controlado en su integridad por el Estado, usando el eufemismo de que el mercado es social, como si fuera de todos, lo que no es verdad en modo alguno. Si alguien controla de verdad el mercado en Cuba, es el partido único, más las Fuerzas Armadas, cara y sello de una misma moneda, como es el caso de Gaesa, el consorcio comercial estratégico militar que controla gran parte de la economía cubana. Considérese que los altos miembros de las Fuerzas Armadas son siempre miembros del partido. En teoría, este mercado estatal existe para que todas las personas reciban los bienes o servicios en forma justa y de paso para que los controladores privados del mercado no se hagan ricos. Porque la energía mental socialista es de pobreza, no de riqueza. Por eso, los países socialistas son pobres. Desde luego, lo que sucede es que los funcionarios estatales de alto rango tienen que aprobar los proyectos como comisionistas o intermediarios, recibiendo solapados sobornos y coimas, por lo que terminan ricos. Porque el mercado socialista es un mercado negado ideológicamente a los ricos privados, pero abierto en la práctica a los ricos del partido, que se apoderan del Estado. Como ven, siempre hay ricos. Además se crea una burocracia feroz y paralizante, que logra lo contrario de lo que se propone. Tarjetas de racionamiento para distribuir la escasez, control de precios y mercado negro. Otro elemento que se obvia es que el Estado se transforma en un empresario mucho más ineficiente que el empresario privado, por lo que el socialismo real ha sido siempre un deficiente capitalismo de Estado, lo cual siempre se niega. Por otro lado, y desde el punto de vista de los ciudadanos, al no existir incentivos por trabajar mejor, por ser más eficiente, como puede ser más días de vacaciones, prioridad en tipo de vivienda o simplemente más dinero, lo que en el capitalismo se llama bonos o gratificaciones, las personas simplemente no se esfuerzan. Desde miles de años, los seres humanos han asimilado que un trabajo que implica más calidad, más tiempo, más preparación, más riesgo o más esfuerzo debe ser pagado mejor. Pero el socialismo no desea aceptarlo, una vez más solo por razones ideológicas. Tampoco desea reconocer el costo de administración en la comercialización de un producto. Ningún comerciante va a estar dispuesto a vender a 12 un producto comprado a 10 porque el Estado le fijó ese precio. Simplemente no lo va a comercializar, o bien lo va a vender a 30 en el mercado negro, distorsionando la realidad económico-social. Pero parece que es mejor hacer la vista gorda al mercado negro con tal que la ideología se cumpla. Esto porque junto con el tabú del dinero está el tabú de la ganancia. No se pueden transgredir los sagrados dogmas socialistas. Y cuando el mercado lo maneja el Estado, no tendría sentido considerar la plusvalía y el producto se vende prácticamente al mismo precio, quizás con un pequeño recargo por transporte o bodegaje. Pero con funcionarios sin incentivos, con un modelo laboral desganado, donde da lo mismo si el producto se despacha
mañana o la próxima semana podemos comprender el desabastecimiento y los estantes vacíos. 2. Partido único. El tema de la libertad, como se ve, fue restringido en muchas áreas, pero una de las fundamentales es la prohibición de organizaciones o partidos que no sean socialistas. Aun cuando cualquier partido socialista o comunista puede existir legalmente en las democracias burguesas, sin que nadie persiga a sus miembros, resulta que en el socialismo no puede existir un partido que promueva el capitalismo. ¿Qué dirían los líderes socialistas si en cada país capitalista se prohibiera legalmente todo partido que propugne el socialismo con el argumento de que no existe reciprocidad? La libertad para elegir a los gobernantes o la opción de cambiar el modelo político simplemente no existe. Todo está regido por el partido único. De tal manera, las elecciones no son en ningún sentido parecidas a las nuestras, porque simplemente se limitan a ratificar a los candidatos puestos por el partido y no a otros. O bien, se limitan a cuestiones tácticas, sin ningún efecto en la conducción de la economía o la educación, y por cierto, sin tocar un milímetro las bases ideológicas del modelo. Al final da lo mismo si hay elecciones o no. En síntesis, el control estratégico lo tiene siempre el partido. En él radica la soberanía de la nación, no en el pueblo, o sea, en sus líderes de más alto rango. No existe nada parecido al propagandeado poder popular. El pueblo no tiene ningún poder. Esa es la gran verdad. En Cuba, una elección como la de Salvador Allende en Chile, pero al revés, con un candidato capitalista, sería simplemente imposible. Arriesgarse a disentir es exponerse, no solo a ser perseguido o encarcelado, sino a ser asesinado. Con lo que además de la dictadura política, se consolida la dictadura del pensamiento único. Y con el control férreo de los medios de comunicación, la única verdad que se impondrá será la del partido, que además tiene el control del Estado, de las Fuerzas Armadas, del Congreso, de la economía, de la salud, de la educación, de la justicia, de la policía, de todo. El supuesto fin de las contradicciones en el socialismo teórico, expresado en el materialismo dialéctico, lleva al conservadurismo revolucionario, lo que significa en buenas cuentas que los líderes tienden a mantenerse en el poder. Los que se levantaron en armas contra el dictador perpetuo terminan también como dictadores perpetuos. Se las arreglan para formar una dinastía familiar con la que no se diferencian en nada de las dinastías principescas en las que el poder venía de Dios. En el socialismo, el poder viene del partido. 3. Los derechos humanos. Demasiada gente que se dice de izquierda no ve o no desea ver los atropellos a los derechos humanos, crímenes incluidos en los regímenes socialistas. Para muchos simplemente no existen, tal como en la dictadura de Pinochet, otros no veían los atropellos a los derechos humanos, crímenes incluidos. Para algunos, que desaparezca gente o se persiga gente en Cuba, Corea del Norte, Nicaragua o Venezuela, está bien. Total, son contrarrevolucionarios o fascistas. Eso es lo que permite que avancen los gobiernos de derecha, no necesariamente fascistas. Usar la palabra fascista en todo permitirá finalmente que a nadie le importe que le llamen fascista, o quizás lo consideren un orgullo con todos los robos, mentiras, fraudes y crímenes del socialismo, los cuales son sistemáticamente negados. O si no, de inmediato se saca algo malo del capitalismo para tapar. Seguro que más de alguien me va a contestar con una larga lista de errores, desfalcos y crímenes del capitalismo. En eso son expertos, pero nunca ven o reconocen los propios. Gracias a eso, felizmente el socialismo está desapareciendo de la faz de la tierra.
las libertades y derechos que se piden y exigen a gritos y marchas por las calles cuando se vive en un país capitalista, no se piden cuando se está en el socialismo. En verdad, el partido no los permite y para eso usa la policía. Acá en Chile apedrean a los policías, lacayos del sistema. Allá no podrían, porque las policías les van a disparar. Quizás no de día, pero sí en alguna esquina oscura, de noche, y no va a haber ningún grupo de derechos humanos que los defienda. Por cierto, en Cuba los policías serían revolucionarios, no lacayos del sistema. Conozco Cuba. No creo en las fantasías libertarias, progresistas o igualitarias, sacadas de libros o charlas de café. Es una dictadura. 4. La riqueza de los líderes socialistas. Por supuesto, existe una clase privilegiada, dominante, que controla todo. Son los miembros de la élite del partido y de las Fuerzas Armadas. Viven en los mejores barrios, manejan altas sumas de dinero, poseen automóviles de alta gama, tienen casas de veraneo y sus hijos estudian en Europa. La revista Forbes más de una vez aseguró que la fortuna de Fidel Castro superaba los 900 millones de dólares. Este reaccionó indignado, desafió a que se le indicara dónde estaban las cuentas bancarias con esa suma, sabiendo que no se trataba de eso. No era tan tonto como para que le encontraran cuentas. Su fortuna está basada en sus operaciones en empresas cubanas, como una suerte de accionista o comisionista de Estado, o sea, como un gran magnate del capitalismo de Estado. El dinero llegaba a sus bolsillos por los intricados recovecos contables de la dictadura, nunca transparentados ni auditados por nadie. Pero el hombre de que era rico lo era. De hecho, vivía muy bien con toda su familia. Y además de su fortuna personal, y como todo buen socialista, usaba los recursos del Estado para su beneficio. Ningún alto dignatario socialista vive en forma sobria, ni mucho menos en la pobreza. Pero algunos aún creen en la supuesta igualdad y que en el socialismo no hay ricos. Y en casa por medio del pueblo, una mujer debe prostituirse para mantener a su familia. Y Castro sacó a Batista por haber convertido a Cuba en un prostíbulo. 5. Pseudo superioridad moral. Las personas de izquierda, socialistas, comunistas, como se llamen, se sitúan generalmente en una posición de pseudo superioridad moral, dado que ellos están con los pobres, con los que sufren, en contra de las injusticias. En el socialismo, supuestamente todo sería mejor, habría armonía, libertad, trabajo para todos, salud gratis, etc. Pero la realidad en dichos países es muy distinta, es más, es dramática. Como no había internet en la época en que se desmoronó la Unión Soviética o Alemania Oriental, estas personas no tomaron conciencia de los hechos reales. Aún hoy no se informan debidamente y prefieren asilarse en su fantasía ideológica antes que aceptar la realidad histórica. Nunca hay que minimizar el poder de la ilusión. Y eso que el socialismo supuestamente es científico. 6. Ignorancia de la historia. Estos sistemas políticos cayeron por su propia fuerza, por su rigidez, por la falta de libertad, por todo el caos social que significaron. También por la inmensa burocracia, la falta de oportunidades, el bajo nivel de vida de la población, por la limitación de las libertades personales, por el totalitarismo de un partido único, etc. Desde luego también por sus inmensos atropellos a los derechos humanos. Todo esto es algo que cualquier persona medianamente educada conoce, menos los socialistas, idealistas e ideológicos. Estados Unidos no invadió a la Unión Soviética y tampoco Alemania Federal invadió a Alemania Democrática, y eran los habitantes de Alemania Democrática los que huían hacia Alemania Federal y no al revés. Y ninguno,
de los países exsocialistas han vuelto al socialismo, ni piensan hacerlo. Todos son capitalistas. Ningún polaco, lituano, estonio, letonio, ucraniano, ruso, eslovaco, húngaro, moldavo, azerbaiyano, armenio, georgiano, tayico, uzbeco, búlgaro, croata, bosnio, macedonio, checo, esloveno, checheno, montenegrino, bosnio, macedonio, serbio, bielorruso o rumano desea que vuelva el socialismo. Pasaron demasiadas penurias. Pero por acá, todavía algunos nos informan y levantan las banderas de la libertad, del progreso, de la igualdad y la justicia. Felizmente ya no les creemos. Pero aún así, se insiste en ofrecer el socialismo como un progreso, como un modelo de sociedad que sería muy superior al capitalismo. No es el tema analizar al capitalismo en sus diversas formas, al cual no le hago publicidad ni me paga la CIA. El error consiste en creer con espantosa ingenuidad que como tal sistema sería malo, el socialismo que surge teóricamente como una crítica tendría que ser mejor, y no es así. Estamos ante el dramático caso social, político y cultural donde el remedio es mucho peor que la enfermedad, en los hechos, no en los discursos. Si el capitalismo cultiva el fetichismo del mercado y el dinero, el socialismo cultiva el fetichismo del Estado y el partido. O sea, ambos sistemas son lo mismo con distintos fetiches. Un joven Marx de los cuadernos de París de 1844 diría que se pasó del fetichismo de la mercancía al fetichismo de la ideología. Fetichismo al fin. Si la idea es estar con los pobres, mejor sería perfeccionar e incluso transformar el capitalismo, dado que es hasta ahora el único sistema que genera riqueza. ¿Qué mejor muestra de este acerto que ver la pobreza de Cuba y Venezuela, países potencialmente ricos? Pero, ¿cómo hacemos para que los líderes socialistas aprendan economía? 7. Obsesión por el control. De ningún modo soy una persona de derecha, a no confundirse. Necesitamos superar estas dicotomías, pero en forma comparativa para mí es evidente que el capitalismo ha demostrado tener una capacidad transformadora que el socialismo no ha demostrado. Ahí tenemos la estrepitosa caída de la Unión Soviética o de la República Democrática Alemana, que los socialistas se encargan muy bien de no mencionar. ¿Qué mejor prueba de fracaso en toda la línea? Y acá en Chile, ningún acérrimo defensor del socialismo desea ir a vivir a Cuba o Venezuela, por más que lo motivemos con la igualdad y la salud gratis. En la actual Federación Rusa y en otras ex-repúblicas soviéticas, todas ellas transformadas hoy en capitalistas, el Partido Comunista ha quedado reducido a su mínima expresión y es una fuerza conservadora. China tuvo que reinventarse en el ámbito económico porque en ello se le iba su supervivencia. Desde luego ha sido exitosa hasta aquí en su modelo híbrido en cuanto a mantener el control político con dirección del Partido Comunista, pero no aplica en casi nada la receta socialista en economía. En China existen más personas millonarias per cápita que en Estados Unidos. Pero acá, en América Latina, muchos socialistas y comunistas actúan desde una visión de supremacía moral, de progresismo, de revolución, como si aún estuviéramos en los años 60 del siglo pasado. Como si nunca hubiera caído el muro de Berlín, como si nunca se hubiera derrumbado el comunismo en la Europa del Este, y como si los crímenes de Fidel, del Che Guevara, Stalin, Pol Pot o Mao nunca hubieran tenido lugar. Capitalismo no significa necesariamente riqueza, pues existen países capitalistas pobres. Y hay pobreza en todos los países capitalistas. Pero junto con el modelo económico existe el modelo político democrático, aunque a veces es más bien formal, pero funciona y es perfectible. Existe pluralidad de ideas.
A nadie se le castiga por pensar distinto. Las personas pueden generar emprendimientos, pensar por sí mismas, encauzar su creatividad e iniciativa en todos los ámbitos. El socialismo tiene la obsesión de controlar a las personas, a no confiar en ellas, valora más la ideología que la práctica. Las personas se acostumbran a recibir instrucciones e inhiben su creatividad por miedo. El socialismo, una vez en el poder, demuestra que es una fuerza conservadora. El progresismo es solo una bandera de agitación popular y de captación de incautos, un talismán verbal para alcanzar el poder. Después, nada. Esta es una mirada desde el anarquismo racional, o sea, desde la responsabilidad personal, no desde las instituciones. El anarquismo racional está absolutamente alejado de las ideas socialistas, porque éstas prohíben o niegan la libertad personal. Decirse anarquista y de izquierda es o no entender nada, o traicionar los ideales anarquistas de responsabilidad personal y el no sometimiento a instituciones totalitarias como el Estado, la Iglesia o el partido. Tampoco significa ser de derecha, como se comprenderá. Más, si el liberalismo filosófico propugna la responsabilidad personal, entonces tiene más elementos afines con el anarquismo racional. Eso no significa abrazar el capitalismo actual en forma pasiva, desde luego no el modelo neoliberal al modo chileno. 8. Expertos en problemáticas e ignorantes en solucionáticas. Claro que el capitalismo no es equitativo y es en muchos aspectos además injusto, pero deja hacer, estimula las potencialidades de cada cual. Es cierto que falta mucho en cuanto a la igualdad de oportunidades, en los servicios de salud y educación, en la disminución de la brecha entre ricos y pobres y un largo etcétera. Los socialistas describen muy bien los males capitalistas. Lo que no saben es cómo hacer funcionar su propio modelo. Son expertos en problemáticas capitalistas, pero ignorantes en solucionáticas socialistas. Inmersos en sus ideales y utopías, llenos de arrogancia por su supuesta superioridad moral, e inmersos en un lenguaje grandilocuente, no saben realmente lo que piensan y desean las personas de carne y hueso, por lo que se descolocan cuando ven nuevas ideas y prácticas capitalistas y el apoyo que reciben los que consideran sus clientes electorales. 9. Desencanto de la juventud. En Cuba conversé con muchas personas en varias ciudades, no acompañado por algún miembro del partido, obvio, los que muestran solo lo lindo, como hacen con los 12 visitantes oficiales de Chile que solo ven maravillas. Y en varias ciudades como Pinar del Río, Cienfuegos, Guanabo, Trinidad, Santa Clara y en la misma La Habana, conversé con muchos jóvenes que me contaron con amargura su molestia con el sistema y hasta su rechazo frontal. Para muchos de ellos, la palabra revolución significa manipulación. Da lo mismo, me decían, si trabajamos mucho o poco, bien o mal, se nos paga la misma miseria. El sueldo promedio en Cuba al 2018 es de $30. Como podemos observar, de la explotación capitalista se pasó a la explotación estatista. 10. La farsa de la salud gratis. En las casas donde alojé, las personas me decían que la salud no es gratis, que solo es propaganda. Cierto es que no pagan en dinero en forma oficial, pero deben ir solo al hospital asignado y con el médico asignado sin posibilidad de elegir otra alternativa. Y lo más importante, deben llevar regalitos, o sea, coimas, que no son baratas, a todas las personas involucradas, desde la recepcionista hasta el médico. Acá, los socialistas levantan la bandera de la salud gratis, pero no especifican en qué realmente consiste.
nos señalan que igual hay que obtener cupos y horas dentro de un sistema lento y burocrático y aceptar mansamente lo que se les ofrece. Quizás cuántos padres por acá encuentran muy buena la idea de la salud gratis, pero no sé qué pensarían si su hijo estuviera muy enfermo y el sistema no le responde ni en la forma ni en el tiempo y no existe ninguna alternativa privada, ninguna. Si el sistema falla, el hijo muere. Esa es la salud gratis. Por cierto, que si usted pregunta, le dirán que es gratis y que las coimas no existen. Lo esencial para el caso es que con la miseria que paga el Estado, el pueblo también financia el sistema de salud, ya que es el mismo empleador. La salud, como la educación, el transporte público, etc., en cualquier país es financiada de algún modo. Lo gratis no existe, solo es propaganda. Gratis quiere decir solamente que al momento de acceder al beneficio, la persona no paga. En la mayoría de los países capitalistas existe algún tipo de copago al acceder al beneficio de salud pública, aunque en casos tipificados el servicio no es cancelado por el usuario, por ejemplo, por edad, nivel económico o tipo de prestación. También es cierto que ningún sistema público cubre todos los beneficios. Y además, por cierto, está la alternativa privada, que aunque obvio debe ser pagada, le puede salvar la vida a muchas personas que de lo contrario morirían antes de recibir la atención en el sistema público. Al ser el Estado cubano el mismo empleador y al pagarle una miseria de $30 promedio a cada cubano, es el pueblo cubano, por la diferencia de ingresos, el que financia la salud pública de su bolsillo, por si queda alguna duda. Con tanta ideología y propaganda se impide que se comprenda así. Por tanto, la salud cubana debe ser una de las más caras del mundo para sus ciudadanos. 11. Hambre, miseria y prostitución. Solo en algunos lugares más turísticos, como Varadero, Trinidad o Viñales, uno observa un estándar de vida un poco mejor. Pero en todo Cuba se ve claramente pobreza, hambre, drogadicción, desgano, hacinamiento, mercado negro, racionamiento, altísimos niveles de alcoholismo y prostitución. En muchos restaurantes usted puede ver en un lado del mesón a unas estupendas muchachas que se maquillan constantemente frente a un espejo. En otro lado se puede observar a hombres cuarentones y cincuentones hablando con una mujer mayor. Al poco rato, con sutiles mensajes, un hombre sale seguido de una muchacha de no más de 20 años y se dirigen a una casa cercana. Todo esto lo vi con mis propios ojos acompañado de mi esposa. Eso se replica en toda Cuba, principalmente en los lugares turísticos. Y esta es la prostitución más o menos formal, por no decir legal. Ser cadetera es toda una profesión. ¿Qué decir de las otras formas de prostitución, ya sea en hoteles, playas, debajo de los puentes, etcétera, tanto heterosexual como homosexual? No olvide el alcohol y las drogas. 12. Cuba no es una dictadura. Hace un tiempo, una persona muy izquierdista y progresista me preguntó cómo era Cuba. Le expliqué sucintamente lo bueno y lo malo, pero destacando que para mí es una dictadura. ¿Y por qué? Me miró y me dijo, sin haber estado nunca allá, eso no es verdad, pues ellos tienen ballet y orquesta sinfónica. O sea, ninguna actitud de comprender, de aceptar que no es ese paraíso pintado en las reuniones del partido, en las conversaciones de café o en algún video de las diputadas del Partido Comunista. Con ese argumento, acá en Chile con Pinochet, nunca hubo dictadura, pues también teníamos ballet y orquesta sinfónica.